Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estoy aquí para hacer este video en donde vamos a hablar acerca de cómo calcular la resultante de un conjunto de vectores. En anterior video hemos hablado acerca del método del triángulo, de la regla del triángulo, que no es otra cosa que una consecuencia de la ley del paralelogramo. Estaremos haciendo también un video tutorial en relación a esta tan importantísima ley descubierta por los griegos y que justamente nosotros estamos aplicando para este propósito, demostrar cómo se calcula la resultante de un grupo de vectores. Yo siempre voy a decir que no hay necesidad de conocer teoremas y propiedades muy especiales para poder deducir algo. Creemos que todo se consigue a partir de un sencillo razonamiento. Y que la letra, las propiedades, los teoremas, todo lo que dicen los libros, son muy importantes definitivamente, pero no son lo esencial. Lo esencial a la hora de hacer una práctica profesional es el razonamiento. Si tenemos esa capacidad para razonar, podemos resolver cualquier problema que se nos presente enfrente a partir de un apropiado ejercicio del razonamiento. Entonces vamos a empezar justamente con esto. Y voy a empezar diciendo que si yo me encuentro en la posición A y de la posición A me voy a la posición B, una buena forma de representar ese desplazamiento es mediante un vector. ¿Cómo se le llama a ese vector? Bueno, a ese vector se le tiene que llamar vector AB, ¿no? Entonces vamos a anotar acá así. ¿Por qué se le va a anotar como vector AB? Bueno, porque está bien claro. Estamos empezando el desplazamiento en A y de A nos pasamos a B. Supongamos que de B nos queremos ir hacia la posición C. O sea, quiero decir, o vale decir, además del desplazamiento AB, supóngase que queremos hacer el desplazamiento BC. Además, entonces acá ya está implícita la idea de la división. O sea, es un desplazamiento, pero además de ese desplazamiento, el siguiente desplazamiento, ¿no? Ya, y supongamos que finalmente, para este primer caso, o para este ejemplo sencillo, que nos vamos de la posición C a la posición D. Vuélvase a notar que estamos actuando en forma consecutiva. O sea, el siguiente vector sería el vector que va de C a D. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa hemos logrado con esto? A ver, vamos a indicarlo con rojo. Hemos empezado en A y hemos llegado al final a la posición D. Si hablamos de desplazamiento, el desplazamiento no es otra cosa que el cambio de posición. Es decir, estuvimos haciendo 3 desplazamientos y en cada uno de ellos cambiamos nuestra posición. Primero de A a B, luego de B a C y por último de C a D. La pregunta es, ¿cuál es el cambio de desplazamiento total? O sea, si tomamos en cuenta en la primera posición y en la última posición, tendríamos que decir que el desplazamiento total fue de A a D. Y esto lo vamos a señalar justamente con un vector dirigido del primer punto hacia el último punto. A este vector se le suele llamar vector resultante. Pero, ¿qué cosa es el vector resultante? El vector resultante no es otra cosa que justamente lo que resulta de la suma de un conjunto de vectores. Y entonces, esa es la idea. Ahora, nótese la figura que nosotros estamos manejando acá. Estamos hablando de un polígono, exactamente. Ahora, pero ese polígono podría ser cerrado. ¿Y qué pasa si el polígono es cerrado? Bueno, vamos a ponernos un ejemplo sencillísimo, como para que nos entienda hasta el más distraído. A ver, si yo tengo
un vector, o mejor dicho, si yo me desplazo de la posición A a la posición B, ese es otro caso, no el anterior, y de B me voy a C, y de C finalmente a D, perdón, a la posición D, y al último retorno al punto de partida. La pregunta es, ¿cuánto vale el resultante en ese caso? Bueno, la respuesta es, el vector resultante en este caso es nulo. A ver, vamos a demostrarlo a partir de una lógica muy sencilla. Si el desplazamiento es el cambio de posición, y primero me voy a la botica, a la farmacia, y luego de la farmacia me voy al mercado, y luego del mercado me voy a la ferretería, y luego de la ferretería regreso al mismo punto, la pregunta es, ¿cuál fue el desplazamiento que ejecuté? Ninguno. ¿Por qué? Porque la posición inicial coincide con la posición final. Entonces no ha habido cambio de posición. ¿Por qué? Nuevamente estoy en la misma posición. Bueno, eso es usando la lógica. Pero nosotros debemos entender de que si tenemos dos vectores iguales, uno en una dirección y el otro en la dirección contraria, estos vectores se restan. Solamente se suman cuando tienen la misma dirección. Si este vector tuviese una medida tal como 3 y este de acá también, porque es un rectángulo, entonces la pregunta es, ¿qué cosa resulta cuando yo le resto a este vector este otro? O sea, 3 menos 3 me daría 0. Y si este midiese 2, igual que este de acá, tendríamos que decir lo mismo. Vale decir, la idea es bien simple. Si el polígono formado con los vectores es cerrado, entonces de todas maneras la resultante tiene que ser igual a 0, ¿no? Bien, eso ya lo vimos también en un video anterior. Bien, vamos a pasar con esta simple idea a ver cómo se pueden resolver los problemas que están a continuación. El primero, de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y el segundo, de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bien, vamos a ver. Me dicen que aquí hay un hexágono cuyo lado mide 2 centímetros. El hexágono regular es aquel que tiene sus lados justamente iguales. Y si nosotros cruzamos las diagonales, se van a formar 6 triángulos equiláteros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si cada triángulo es equilátero, entonces los ángulos interiores de este triángulo serán 60, 60, 60. En todos los casos. Ahora, les voy a decir cómo puedo resolver este problema a simple vista. Primero, como este es un triángulo equilátero idéntico que este de acá, entonces este puntito que está acá estaría dividiendo al vector C en dos vectores iguales. Este de acá sería C medios y este de acá también sería C medios. O sea, al vector C, que estaba ocupando toda la diagonal, lo he partido en dos partes iguales. ¿Y qué va a resultar? Va a resultar de que este vector A y el vector C medios, o sea, estos dos, uno para arriba y el otro para abajo, por ser contrarios se van a restar, pero como tiene el mismo tamaño, la resta me va a dar 0. Lo mismo puedo decir de este y este otro vector. Entonces al final, ¿qué cosa me va a quedar? Simplemente esto de acá. Ahora, ¿cuánto mide este vector? Lo mismo que esto de acá. Si esto está midiendo 2 centímetros, si este lado está midiendo 2 centímetros, acá también está midiendo 2 centímetros y aquí también está midiendo 2 centímetros. Vale decir, si se elimina este vector y este de acá, estos dos, y estos dos también se eliminan, solamente me queda esto. ¿Cuánto mide el vector que me ha quedado? O sea, el vector resultante. Simplemente 2 unidades. Como a algunos no les gusta esa solución y quieren ver procesos matemáticos largos y que tener que copiar, pues vamos a darle gusto, ¿eh? Pero este problema se resuelve a simple vista. Ya, para aquellos jóvenes que quieren una solución complicada, larga y extensa, bueno, vamos a decir que no dividimos al vector
no lo partimos en dos y lo dejamos como estaba justamente al principio, ¿no? Así estaba el gráfico. Ok, voy a formar justamente el polígono a propósito, ¿no? De ese polígono que se ha formado, ¿no? Ya, primero voy a hacer el siguiente trazo. Voy a prolongar acá el vector B, lo voy a prolongar. ¿Ya? Y este lado también lo voy a prolongar. Ya. Nótese que esto es paralelo con esto. ¿Ya? Esto paralelo con esto y paralelo con esto. ¿Ok? Listo. Entonces voy a hacer un traslado. Voy a trasladar a ese vector B, lo voy a sacar de esa posición y lo voy a deslizar hacia adelante. ¿Ya? Entonces lo sacamos de acá. Lo sacamos de acá y lo ponemos aquí a continuación. ¿Para qué lo ponemos ahí? Para que estén consecutivos con el vector C, ¿no? Ahí donde termina el vector C, está a continuación el vector B, ya no está aquí, antes estuvo acá, ¿no? Por si acaso estamos borrando. ¿Listo? Y lo mismo vamos a hacer con el vector A. De esa posición no lo vamos a pasar acá, sino un poquito más acá. O sea, así. Entonces lo sacamos de acá. Ya no está el vector ahí. ¿Ya? ¿Con qué intención hemos hecho eso? Aprovechando justamente lo que acabamos de decir, hemos colocado los vectores en forma consecutiva. A ver, ¿dónde estamos empezando? Estamos empezando en el punto número 1. Del punto número 1 nos estamos yendo al punto número 2. De la posición 2 nos estamos yendo a la posición 3. Luego a la posición 4 y por último a la posición 5. ¿Qué tenemos que hacer para dibujar la resultante? Igual que acá. De la posición 1 nos fuimos a la posición 2, de la posición 2 a la posición 3 y finalmente a la posición 4. La resultante va de la primera posición a la última. De la primera posición a la última. Vale decir, el vector resultante tendría que ser así. Este sería el vector resultante. Ahí está con su flechita. Y la pregunta que me hacían hace un rato, ¿no? ¿Cuánto mide el vector resultante? ¿Cuál es la magnitud? O sea, el tamaño del vector resultante. El tamaño del vector resultante es el mismo tamaño que tiene el lado del hexágono. ¿Cuánto mide la longitud del lado del hexágono? Bueno, entonces tendríamos que decir nosotros por esa razón, ya dando la respuesta del problema, de que el módulo, entre barras, ¿no es cierto?, del vector resultante es justamente igual a 2. En este caso, 2 centímetros, ¿no? Bien, esa sería la solución del problema. Y solamente para terminar, quiero decir que lo que nosotros hemos utilizado es justamente el método del polígono. Hemos formado una figura cerrada, perdón, una poligonal vectorial con los vectores, empezando con el vector D, luego con el vector C, luego con B y luego con A, ¿no? O sea, vale decir, este vector está representando la resultante de la suma de los vectores D, C, B, A. O sea, de los 4 vectores que originalmente en la figura aparecían, ¿no? Bien, pasamos a este problemita. Otra vez nos chocamos con un hexágono regular, o sea, los 6 lados del hexágono miden lo mismo. Y si nosotros trazamos las diagonales, vamos a encontrar un triángulo equilátero, 2 triángulos, 3, 4, 5, 6 triángulos equiláteros, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 triángulos equiláteros, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos para determinar la resultante de estos vectores? Bueno, la regla dice que para que los vectores se puedan sumar, tiene que tener esta característica. Donde uno termina, empieza el otro. Donde uno termina, empieza el otro. Y luego se agarra la primera letra y la última y se forma justamente el vector resultante, ¿no? Acá justamente hemos anotado RE, vector resultante, ¿no? Ok, entonces acá tenemos que hacer lo mismo, pero no están los vectores consecutivos. ¿Qué tenemos que hacer? Un traslado para verlos consecutivamente, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo podríamos hacer ese traslado? Ya. A ver. Por ejemplo, podríamos pasar el vector E hacia el frente. O sea, lo podríamos sacar de esta posición
¿Ya? Lo sacamos de acá y lo ponemos aquí. Recuerden que los lados opuestos del hexágono son exactamente iguales. El mismo tamaño y la misma dirección también, ¿no? O sea, podemos trasladarlo paralelamente y encaja justamente ahí, ¿no? Y lo mismo podríamos hacer con el vector A. Ese vector A también que esté en esa posición lo podemos trasladar paralelamente y quedaría en esta ubicación. Y ya no estaría aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa hemos formado? Hemos formado justamente acá también un polígono, donde los vectores están trazados consecutivamente. Lo mismo que por acá. Donde los vectores están trazados consecutivamente. La pregunta es, ¿qué me están pidiendo en el problema? Me están pidiendo determinar el vector resultante. A ver, ¿qué cosa es el vector resultante? El vector resultante no es otra cosa que la suma de los vectores que nos dan en la figura, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer la suma. D sumado con el vector A y luego sumado con el vector C y también sumado con el vector B y por último con el vector E. ¿Por qué lo hemos puesto en este orden? El orden me interesa. Dice el orden de los sumandos no altera la suma total, ¿no? Lo hemos hecho justamente con la intención de preguntar luego qué cosa es lo que resulta en la suma de los dos primeros y en la suma de los dos últimos. A ver, empezando por acá. El vector D empieza justamente en ese puntito que vamos a llamarle 1 y se va al puntito 2. Y el vector A va del punto 2 al punto 3. La resultante de estos dos vectores tiene que ir del primer punto al tercer punto. Y ese vector en este caso vendría a ser el vector que está señalado con la letra C. ¿Ya? También tendríamos que sumarlo con el vector C y finalmente con lo que sale aquí. El vector B. El vector B va desde el punto 1 hasta el punto 4. Y el vector E va de 4 a 3. La resultante de estos dos vectores deberá ir del primer punto al último. Y ese vector que va de 1 a 3, nuevamente es el vector C. Quedándonos entonces finalmente una expresión muy sencilla. 3 veces el vector C sería justamente el vector resultante. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el vector resultante no es igual al vector C, sino es no solamente el doble, sino el triple. 3 veces el vector C es justamente lo que está resultando en este caso, ¿no? Para con estos problemas, ¿no? Vamos a hacer dos problemas más, ¿ya? Bien, a continuación vamos a resolver estos dos problemas. Este de la Universidad Agraria La Molina y este otro del examen de la UNI. Bien, aplicando siempre la misma idea, ¿no? Buscar que los vectores se hagan consecutivos para poder aplicarles la regla del polígono. Bien, para ese propósito vamos a hacer un traslado, dos traslados. Vamos a trasladar el vector A y el vector C también. En primer lugar, la incógnita nos está pidiendo determinar el módulo de esta resultante, ¿no? En este caso, esto es lo que tenemos que hallar. Y para hallar esa resultante tenemos que sumar el vector A con el vector B, pero restarle el vector C. Alguien me va a decir, profesor, no ha hecho usted la resta, solamente suma. Bien, es una situación muy sencilla que la vamos a ver a continuación, ¿ya? Pero la incógnita del problema es hallar, las barras están representando que debemos determinar el módulo del vector R o resultante elevado al cuadrado, ¿no? Para eso, para determinar el módulo del tamaño del vector resultante, primero vamos a tener que identificarlo, verlo. Y una vez que lo identifiquemos, que lo veamos al vector resultante, le vamos a tomar la medida, ¿no? En base pues a lo que acá está indicado. Esto se supone que mide 1, esto de acá también mide 1. O sea, los lados del cuadradito es 1 cada uno, ¿no? Bien, entonces como habíamos dicho, vamos a trasladar a los vectores para poder visualizar la resultante. Este vector A, para que quede consecutivo con el vector B, lo vamos a trasladar
de esta manera, ¿ya? Está en esta posición, ¿no es cierto? Sin cambiarle su dirección ni el módulo, porque si aparece así en la diagonal del cuadrado formado por dos cuadraditos, tiene que estar también en la diagonal, en una diagonal, ¿no? Entonces, paralelamente, trazado el vector, estaría ubicándose así. ¿Ya? Esa sería la nueva ubicación del vector A, ¿no? Y así estaría quedando en forma consecutiva con el vector B, ¿no? Así estaría quedando consecutivamente con el vector B. Entonces lo estaríamos borrando al vector A de esa posición. Ya no está ahí, lo hemos cambiado de sitio, ¿no? Ahora lo tenemos en la posición que estamos mostrando y vamos a hacer lo mismo con el vector C. Solo que el vector C, como aparece con un signo menos delante, le vamos a cambiar su sentido. Es decir, mientras el vector C positivo es este, para que me quede el vector C negativo, yo tengo que simplemente invertirlo. Entonces vamos a hacer esa inversión, ¿ya? Entonces vamos a decir acá que el vector se convierte en menos C cuando nosotros le cambiamos su orientación, ¿no? Entonces ya no tenemos el vector C positivo, sino el menos C. Y ahora ese vector menos C lo vamos a trasladar paralelamente consigo mismo también, de tal manera que quede consecutivo con el vector B, ¿no? Para eso tenemos que tomar en cuenta que tiene 3 unidades en la base, ¿no? O sea, vamos a empezar aquí y de altura tendría 2 unidades, ¿no? Entonces sería la nueva ubicación, estaría ahí, ¿no? Esa sería la nueva ubicación del vector. Ya no es el vector C, sino es ahora el vector menos C, ¿no? El que ha sido trasladado paralelamente. Sigue estando teniendo 3 unidades de base y 2 unidades de alto, ¿no? Como estaba aquí, 2 unidades de alto y 3 unidades de base. Entonces, de acá lo sacamos al vector C, porque está ahora en su nueva ubicación, ¿ya? Y la figura nos ha quedado así. Entonces vamos a recapitular. El primer desplazamiento sería del punto 1 al punto 2. El segundo desplazamiento representado por el vector B sería del punto 2 al punto 3. Y el último desplazamiento sería el que está representado con el vector menos C, que me estaría llevando del punto 3 al punto 4. Entonces nosotros visualizamos como el punto de partida 1 y el punto de llegada 4. Entonces la resultante, en este caso, tendría que ir desde 1 hacia el otro, ¿no? Y eso más o menos sería así. Ese sería el vector resultante. Parece confusa la figura, ¿no? La vamos a aclarar un poquito. Ya vamos a mostrar que tiene una base de 2 unidades y tiene una altura de 1 unidad, ¿no? Entonces vamos a señalar. Vamos a señalar por acá, tiene este vector que no es otra cosa que el vector resultante, que está en la diagonal de un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí está el ángulo de 90 grados de ese triangulito rectángulo. Y entonces, si me están pidiendo el módulo de la resultante al cuadrado, yo tendría que decir que es igual el módulo de ese vector al cuadrado, no es otra cosa que la hipotenusa al cuadrado, tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? En este caso, uno de los catetos mide 2, ¿no? Hay que elevarlo al cuadrado, más el otro cateto que mide tan solo una unidad, pero que también habría que elevarlo al cuadrado. Entonces, esta suma está bastante sencilla, sería 4 más 1, 5, ¿no? Que sería justamente la respuesta de nuestro problema, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la solución que en este caso teníamos que, bueno, un problema bastante sencillo, ¿no? Como los que vienen en la Universidad de San Marcos, en Villarreal, en Agraria, este es de la Agraria, en la Universidad del Callao, como ya vimos también en el primer ejercicio. Y ahora vamos a ver el problema del examen de la UNI, ¿no? Que como ya lo están viendo, no está tan sencillo por la tridimensionalidad, ¿no? Esto es una caja. Sí, es una caja, ¿no? Esta es una cara, esta es la cara lateral, la cara frontal, la cara lateral, la tapa superior. Luego también tendríamos la base, ¿no? La espalda, la cara que está en la espalda y la que está en la lateral posterior, ¿no es cierto?
Bueno, me están diciendo que hay que determinar el módulo también, otra vez, igual que acá, el módulo del vector resultante, y ese vector resultante está representado con la letra R minúscula, y vendría a ser la suma de esos 4 vectores, y aquí también estamos viendo, igual que acá, un vector negativo. Eso significa que el vector FD vamos a tener que invertirlo, ¿no? Entonces vamos a alistarnos a hacer eso. Pero antes vamos a graficar los vectores que nos están dando, ¿ya? A ver, en primer lugar, el vector FE. El vector FE se encuentra en esta ubicación. Desde el punto F hacia el punto E, ¿no? Así. Como dice la notación, va desde F hasta E, ¿no? ¿Ok? Listo. A continuación, vamos al vector, a graficar el vector EG, que va del punto E hacia el punto G. Ese es el punto E y este de acá es el punto G, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un trazo más o menos, a ver, creo que mejor me acomodo por acá, desde E hasta G, ¿no? Algo así, ¿no? Bueno, no me salió exacto, pero más o menos, ¿no? El vector, ahí está el vector EG. Ya hemos graficado EG, que va desde E hasta G, ¿no? ¿Hasta ahí está fácil? Sí, facilísimo. Los problemas de los exámenes de admisión son fáciles, solo que nosotros tenemos la idea equivocada de que es difícil, ¿no? Y a continuación vamos a graficar el vector que va desde E hasta E. D a E. Empieza en D y termina en E. Aquí es el punto D y tendría que terminar en el punto E. Entonces sería así. Lo que no se ve, lo que no se está visualizando, porque lamentablemente el ojo no funciona como quisiéramos, es un vector que está en la diagonal del paralelepípedo, no sé, la diagonal del cubo. ¿Por qué la diagonal? Porque este punto D está bien cerca de nuestro ojo, pero el punto D está atrás en el vértice inferior, en el rincón de la caja, ¿no? Bien, esa es la dificultad de este problema, la tridimensionalidad. Y a continuación vamos a dibujar el vector FD. Ya, pero en lugar de dibujar el vector FD, nosotros vamos a dibujar a su equivalente. A ver, vamos a escribir por acá. Ojo. El vector FD con signo negativo delante no es sino que lo contrario, DF. Entonces ahí nosotros no tenemos que dibujar al vector FD, sino al vector que va desde D hasta F, ¿no? Entonces eso sería más o menos así, ¿no? Ahí está, DF. Y eso es justamente lo que nos están pidiendo determinar, hacer la suma de esos 4 vectores, ¿no? 2 de ellos están en el fondo de la caja, ¿no? Uno está en la diagonal de la tapa frontal, ¿no? Y el otro, DE, se encontraría justamente en la diagonal de la caja, ¿no? Más o menos algo así como lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, el vector DF se encuentra en esta ubicación, ¿no? Los vectores FE y EG se encuentran en la base, ¿no? Y el vector DE es el que les decía que empieza aquí en este vértice y se va hasta este de acá, ¿no? O sea, se va atravesando todo el paralelepípedo, ¿no? Entonces, bien, vamos a proceder a darle la resolución a este problema, ¿ya? Cualquier duda ustedes saben que me pueden escribir en los comentarios, ¿no? Voy a sumar los 2 primeros vectores, ¿ya? O sea, voy a sumar el vector FE más el vector EG. Ya saben cuál es la regla, ¿no es cierto? Si los vectores están consecutivos, quiere decir, si uno termina en la misma letra en que el otro empieza, significa que están consecutivos, por lo tanto tengo que solamente coger la primera y la última, ¿no? O como le estábamos diciendo por acá. Si primero me voy del punto E hasta el punto E, perdón, de F a E, y luego de E a G, entonces la resultante de esos vectores sería así, del primer punto al último. Entonces, como ya hemos sumado esos 2 vectores, estos vectorcitos se van a su casa. ¿Por qué? Porque han sido reemplazados por su resultante, ¿no? La resultante es lo que acabamos de dibujar con color rojo, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos reducido 2 de ellos, los hemos reemplazado por un nuevo vector, ¿no? Y nuevamente estaríamos buscando que encontrar vectores que estén trazados consecutivamente, y de hecho estos están trazados consecutivamente. Por ejemplo, el vector DF
está quedando consecutivo con el vector FG, ¿no? Entonces ya podríamos ahí también sumar los vectores. A ver, vamos a despacio. Si primero nos hemos ido en la cara frontal de D a F y luego de F a G, entonces la resultante de esos dos vectores se iría del primer punto al último punto, ¿no? Entonces la resultante en este caso sería, la resultante de esos dos vectores sería así. Ahí está, ¿ya? Entonces otra vez podríamos decir, una vez que aparece el vector resultante, las componentes se van, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha efectuado la suma, ¿no? Entonces aquí también hacemos esta simplificación y nos estaríamos quedando al final con dos vectores. El vector que va del punto D al punto G, que es este que está de rojo, que habría que sumarlo con el vector que va del punto D al punto E. ¿Ok? Profesor, hay un problema. No están consecutivos. Muy buena observación. Porque estamos sumando cuando están consecutivos, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ponerlo consecutivo, ¿no? O sea, ese vector de G lo podríamos, a ver, permítame hacer esta simulación. Ese vector de G yo lo podría pasar de esta arista a esta de acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque inclusive es del mismo tamaño esto con esto. También lo podríamos pasar para acá. Lo podríamos llevar al fondo también, en esta posición, de B a E, ¿no es cierto? Pero lo que voy a hacer en este caso, para que quede consecutivo, sería más o menos algo así. ¿Ya? Voy a prolongar las aristas que están en posición vertical para formar una nueva caja que me permita a mí, ahí está, y por acá también así, aproximadamente, algo así, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Me estarán preguntando. Bueno, esta cajita la hemos duplicado y la hemos puesto debajo de otra caja igual a ella, ¿ya? ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer un traslado adicional. ¿Cuál sería ese traslado adicional que tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que pasar el vector de G a la posición, a ver, ese vector de G debería ir hacia acá, ¿no es cierto? ¿Se puede trasladar hacia abajo? Sí, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a llevar al fondo. Entonces, en el fondo estaría ubicado en esta posición. Ahí estaría, ¿no? Entonces, me parece que el dibujito no estaba muy bien, que digamos, sí, no estaba muy bien el dibujito, ¿ya? Vamos a corregirlo, ¿ya? Para que esto nos quede como nosotros queremos, ¿no? Entonces aquí tendríamos que prolongar un poquito más para que el vector aparezca con el mismo tamaño, ¿no? Algo más o menos así. Acá sería algo así. Acá prolongamos un poquito más. Y esto también por acá. Algo más o menos así, ¿no? Ahí está mejor. Ya. Entonces, ahora sí. Ese vector de G lo vamos a trasladar justamente a esta ubicación. Ahora va a estar ahí, ¿no? Ese sería su nuevo lugar. Lo vamos a sacar de acá. Porque lo hemos trasladado, ¿no? Entonces, finalmente, ya tendríamos la posibilidad de dibujar la resultante total, ya de todos los vectores, ¿no? Y ese vector resultante total tendría que estar ubicado más o menos así, ¿no? El primer punto sería definitivamente el punto D y el último punto sería este de acá, ¿no? Que no tiene nombre, ¿ya? Entonces, desde ahí hasta acá tendríamos que trazar un vector y ese sería el vector resultante total, ¿no? Que en este caso no está siendo representado con la letra R mayúscula, sino con una letra R minúscula, ¿no? Vamos a ponerle acá así. Este es el vector R que justamente nosotros tenemos que
determinar su tamaño, ¿no? Su módulo. Bien, entonces acá viene la parte más complicada, ¿no? La más difícil de visualizar. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las medidas que tenemos por dato del problema. Las medidas que tenemos, a ver, AB me dice que es igual a BC, ¿no? AB es igual a AD. AB es igual a D. O sea, esto es un cuadrado en realidad, ¿no? A ver, me refiero, esta tapita, vamos a sombrearla mejor, es un cuadrado. Esto de acá es un cuadrado, ¿ya? ¿Por qué es un cuadrado? Porque me dicen que AB es igual a AD, ¿no? Y en ambos casos, la medida es 5 raíz de 2. ¿Ok? Ya. Entonces nosotros podríamos trazar aquí la diagonal, ¿ya? Y esa diagonal tendrá que medir 10 unidades. 10 unidades. Ya, ahora, la altura de esta caja está representada por el segmento AH. Y AH me dicen que mide 12. ¿Ya? Si esta caja de arriba es igual a la caja de abajo, entonces esto de acá también tiene que medir 12. ¿Ya? Entonces significa que este vectorcito tiene una medida de 12 y esto de acá también tendría que tener una medida igual a 12. 12, ¿no? Y entonces aquí hay una nueva posibilidad de ver mejor al vector R minúscula. El vector R minúscula se encuentra como diagonal de un triángulo rectángulo. Lo voy a sombrear el triángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa justamente está representada por el vector R minúscula. Entonces, este segmento mide lo mismo que esto de acá, o sea, 12. Y este segmento mide lo mismo que este acá, o sea, 12. Vale decir, si a mí me están pidiendo determinar el módulo del vector R minúscula, yo tendría que aplicar Pitágoras. Por si acaso, el ángulo de 90 grados está aquí, ¿eh? Claro, muchos van a decir, profesor, qué raro, nunca he visto un ángulo de 90 grados en esa ubicación. Bueno, yo les voy a decir que esto más o menos es parecido a esto que tenemos acá, ¿ya? El punto B se encuentra en esta ubicación, ¿ya? Y ese punto que vamos a llamarle, vamos a ponerle un nombre, este punto P, el punto P, o sea, se supone que esta cajita que teníamos al principio la hemos duplicado, ¿no? Este es el punto B y el punto P se encontraría debajo de la otra cajita, ¿no? En el vértice de la otra cajita, o sea, en esto de acá, ¿no? O sea, esta altura que es 12, la vamos a tener que duplicar. 12 más 12 me daría 24. O sea, todo este cateto mide 24 unidades, ¿no? Y el otro cateto mediría 10 unidades. Vamos a borrar esto de acá. ¿Ya? Para decir finalmente que lo que tendríamos que hacer para determinar el módulo del vector R sería simplemente esto. A ver, me dicen el módulo del vector R. Entonces, el módulo del vector módulo del vector R será igual. Raíz cuadrada, o sea, voy a aplicar Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada. Uno de los catetos mide 24 unidades. ¿Ya? Y el otro cateto mide 10 unidades, ¿no? Ya. Aquí hay un factor común que es 2. O sea, si yo le saco mitad a 24, me va a quedar 12, ¿no? Y si le saco mitad a 10, me va a quedar 5. Ya. Ahora, ¿por qué hemos hecho esto? Porque justamente esto de acá es fácil de reconocer, ¿no? Porque 144 más 25, 169 y la raíz de cuadrada de 169 es 13. O sea, lo que en buena cuenta tenemos que hacer es duplicar el número 13. Vale decir, en este caso, la resultante vendría a ser de módulo igual a 26 unidades, ¿no es cierto? Hay una cosita nada más que de repente se les ha pasado o no lo han visto bien, es esta partecita de que ¿por qué hemos puesto 10 ahí, no? Bueno, hemos puesto 10 por la siguiente razón. Fíjense bien. Si nosotros tenemos acá un triángulo rectángulo, este es un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo de 90 grados, este cateto
O sea, este cateto de acá, que viene a ser la arista de la caja, tiene una medida de 5 raíz de 2. Y este otro cateto también tiene una medida de 5 raíz de 2. Entonces, si yo quiero hallar esta diagonal, lo que tendría que hacer es utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Y tendríamos que sumar los cuadrados de los catetos. Uno de los catetos mide 5 raíz de 2. Y el otro cateto también mide 5 raíz de 2, ¿no? Si nosotros hacemos esas operaciones, tendríamos lo siguiente. A ver, cuando le vamos al cuadrado la raíz de 2, me queda 2. O sea, tendríamos acá el doble de 25, porque es 5 al cuadrado, ¿no? Y el doble de 25 no es otra cosa que 50, ¿no? Y acá lo mismo. Y entonces, a la hora de sacarle la raíz a esa suma, me está quedando 10, que es justamente la diagonal de ese lado, ¿no? Bien, ahí terminó todo. Como ustedes ya vieron, tiene su detalle, ¿no? Pero por supuesto este problema se puede hacer de muchas formas. De repente, en otro video más adelante vamos a ver cómo se puede hacer también utilizando otro procedimiento. Lo que pasa es que acá, como la clase es método del polígono, hemos preferido justamente buscar que los vectores queden uno a continuación del otro, que es una posibilidad. Un problema no se resuelve de la misma forma, no tiene una forma única de resolución. Se puede resolver de distintas maneras. La idea siempre, como nosotros decimos, es buscar la solución ideal. La resolución ideal es a simple vista, ¿no? O sea, ver cómo se puede resolver el problema a simple vista. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Bien, no se olviden de darle like a este video y suscribirse a mi canal, porque todos los días estamos subiendo videos tutoriales a nuestro canal de todos los temas, ¿no? Bien, nos vemos entonces.